Todo tiempo es tiempo, y hay tiempo para todo mientras haya sol. Hay tiempo de nacer y tiempo de renacer. Tiempo de plantar y tiempo para cosechar. Hay tiempos de muerte, sí, pero hay muchos otros de cura. Existe tiempo de desparramar y tiempo para juntar. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse. Hay tiempo de derrumbar y tiempo de construir todo nuevamente. Existe aquel tiempo de llorar y un tiempo de llorar de tanto reír. Hay un largo tiempo de guardar y un tiempo correcto para gastar. Tiempo para salir a buscar y tiempo de dejar de buscar. Un tiempo de amar y quizás un tiempo de permitirse dejar de amar. Hay un tiempo de hacer silencio para en el momento correcto hacer ruido. Tiempos de lucha y tiempos de paz. Y si el tiempo no alcanza, tranquilo, todo tiempo es tiempo. Es tiempo de recomenzar. Y la educación adventista agradece a Dios y a ti por el tiempo que pasamos juntos. Que el tiempo de nuestros sueños y conquistas siga yendo mucho más allá. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Prefiero mi Cristo al vano ropel. Prefiero su gracia, riquezas sin fin, a casas y tierras
Salmos 133, versículo 1. Mirad cuán bello y agradable es que los hermanos habiten en unión y en armonía. Hoy tenemos la oportunidad de como familia ofrecerle a Dios esta ofrenda. Que la paz de Dios nos acompañe hoy al disfrutar de nuestro culto. Bienvenido a nuestra iglesia Spring Branch. Muy buenos días, hermanos de la iglesia de Spring Branch. Les saluda el pastor Smith Castillo, director de la Academia Adventista aquí en Houston. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta mañana. Quiero primeramente empezar agradeciendo al pastor Alférez y la hermana Ibelice y a la Junta de la Iglesia, a todos los miembros por el apoyo tan grande que hemos sentido durante este año escolar que terminó y el que va a empezar de la Iglesia de Spring Branch. Estamos contentos de contar con más de 25 estudiantes este año escolar que están representando la iglesia de Spring Branch. Glorifico a Dios por la fe de los padres, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, de confiar que el mejor lugar para sus hijos es una escuela donde Dios es invocado en todo momento y donde la educación completa entorna alrededor de un así dice Jehová. Así que es mi oración, si hay unos padres que todavía están contemplando, pensando en mandar a sus hijos a nuestra escuela, son muy bienvenidos. Este año, como ustedes saben, estamos haciendo una cosa un poquito diferente por la pandemia del coronavirus. Vamos a tener clases virtuales y también clases en personas también a la misma vez. Así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo, con el pastor Alférez, con el hermano Ibelice, y con gusto le atenderemos. En esta hora quiero tener una oración para empezar. Señor, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me da de servir como el director de la Escuela Adventista de Houston. Gracias, Señor, te doy por la iglesia de Spring Branch, por los miembros, por los hermanos, oh Dios, que con fe, Señor, ha continuado su apoyo hacia nuestra escuela, inscribiendo a sus hijos para este año escolar. Sabemos, Señor, que estamos en tiempos difíciles, Señor, diferentes. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que tú nos guíes, Señor, y nos ayude a continuar, Señor, poniendo tu nombre en alto y preparando a jóvenes, Señor, para que desarrollen el carácter de Cristo y puedan, Señor, salir por el mundo a proclamar la pronta venida del Señor. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Son los momentos que junto a ti pasé, la alegría invade todo mi corazón. Cada hora, cada instante, nunca los podré borrar, grabados en mi mente, por siempre estarán. En tus aulas yo aprendí a estudiar, a compartir del amor y del perdón. Esta es la educación, la adventista es la mejor. Esta es la que mi Dios nos regaló. Cada niño, cada joven de Jesús podrá aprender de las ciencias matemáticas y también de su deber. Y aun cuando fuere viejo, nunca se aparatará, y en el cielo una corona en sus frentes brillará. En tus aulas yo aprendí a estudiar, a compartir, aprendimos del amor y del perdón. Esta es la educación, la adventista es la mejor. Esta es la que mi Dios nos regaló. En tus aulas yo aprendí a estudiar, a
¡Feliz sábado, niños! Hoy continuaremos con la historia de Jacob. ¿Recuerdas en qué nos quedamos la semana pasada? Sí, Jacob por fin llegó hasta la tierra de sus padres y él pudo encontrarse con Isaac e Isaac lo perdonó. Rebeca, su madre, ya había fallecido. Pero Jacob estaba feliz porque siempre recordaba el sueño de la escalera. ¿Recuerdas que él hizo un altar para Dios con una piedra que utilizó como almohada? Sabía que Dios lo seguiría acompañando a donde quiera que él fuere. Jacob tuvo 12 hijos varones. 10 de ellos eran adultos. Él se preocupaba siempre por enseñarles a honrar el nombre de Dios. Pero no siempre sus hijos eran obedientes. Pero también tenía un hijo adolescente. Su nombre era José. José era muy diferente a todos sus hermanos. Él amaba mucho a Dios y era obediente. ¿Sabes? Jacob cometió el error de sus padres. Amaba más a José que a sus demás hijos. ¿Tú recuerdas la regla divina? Amar a todos los hijos por igual. Pues esta regla no se estaba cumpliendo. Y esto trajo como consecuencia que los hermanos de José sintieran rabia, sintieran cólera. Pero José amaba a Dios y sentía mucho amor en su corazón. Él no sentía rencor ni odio por sus hermanos. La bendición de la primogenitura no sería para José, porque José no era el hermano mayor, aunque a Jacob le hubiese gustado. Y en lugar de eso, Jacob le dio un regalo. ¿A ti te gustan los regalos? A mí me encantan los regalos. Jacob le regaló a José una túnica de colores, una vestimenta de príncipes. Y esto aumentó mucho más el odio y el celo de los hermanos. Pero sintieron aún mucha más cólera cuando José les contó los sueños que había tenido. José tuvo 2 sueños. El primero, soñó que él y sus hermanos estaban en el campo atando manojos de trigo. El manojo de José se quedó de pie y el de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de José. El segundo sueño fue el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante José. Sus hermanos estaban muy enfadados, estaban muy celosos y pensaban, ¿será que José quiere ser mejor que todos nosotros? Un día, Jacob mandó a José que alistara alimento, comida y fuera a visitar a sus hermanos allá en el lugar donde ellos estaban trabajando. José se dispuso a obedecer. Fue llevando el alimento y el agua para sus hermanos, de paso que traía noticias para su padre. Él caminó mucho porque el trayecto era muy largo. Pero cuando fue acercándose, vio a lo lejos hacia sus hermanos y se apresuró a pesar del cansancio. Él deseaba llegar hacia donde estaban sus hermanos, abrazarlos, darles el alimento, darles el agua, descansar un poco para luego poder retornar a la casa de su padre. Pero cuando los hermanos observaron que José se acercaba,
empezaron a decir: ¡ahí viene el soñador! ¡Líbrennos de él! Se burlaban de José. ¿Y sabes? Empezaron a decidir algo muy terrible. Decidieron matar a José. Pero uno de sus hermanos, llamado Rubén, el hermano mayor, no estuvo de acuerdo y dio otra sugerencia. Sugirió que lo echaran al pozo, a una cisterna, porque Rubén pensaba en luego poder rescatar a su hermano José cuando los demás no lo vieran. Cuando José llegó hacia donde estaban sus hermanos, los hermanos, llenos de ira, de cólera y de rabia, quitaron a José la túnica de colores y lo echaron al pozo. ¿Te imaginas cómo se debe haber sentido José? Pues José no entendía lo que pasaba. No entendía la actitud de sus hermanos. Él estaba allí en ese pozo, de hambre, de sueño, cansado. Pero él cumplió la regla divina. Amaba a Dios, por lo tanto, también amaba a sus hermanos. Queridos niños, recordemos siempre: quien tiene a Jesús en el corazón, perdona siempre. Vamos a repetir juntos el versículo de memoria. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres bondadoso. Ayúdanos a perdonar a las personas que nos ofenden. En el nombre de Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Mi talento, mi ministerio. La Biblia está repleta de personas que dedicaron sus vidas a una tarea muy especial: conducir al pueblo de Dios. Recordamos a Noé, Abraham, Moisés, Josué, profetas y otros. Pero la historia no termina allí. La historia continúa en nuestros días cuando vemos profesores con sus clases, conduciendo al pueblo de Dios a través del estudio de la lección de la escuela sabatina. El trabajo continúa cuando vemos a nuestros hombres liderando a la juventud en los caminos del Señor. El trabajo continúa cuando vemos en acción a la fuerza de las mujeres, ocupando espacios tan significativos en la proclamación del Evangelio. El trabajo continúa cuando vemos a nuestros líderes, ancianos y pastores, dedicándole sus vidas a la misión de liderar, proclamar y salvar. Lo interesante es que no necesitamos ir muy lejos para encontrar a esas personas. Están muy cerca de nosotros. Ellas hacen de sus talentos su ministerio. Aquí en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existen muchas personas así, totalmente involucradas con la misión. Específicamente en la iglesia del barrio universitario, encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres dedicados a la obra misionaria. Para representar a ese grupo especial de personas, escogimos al joven Rubén Barros Godoy. Él fue prácticamente criado en esta iglesia y hoy es un incentivo para todos nosotros. Con disposición actúa en prácticamente todos los departamentos de la iglesia. Hoy, como primer anciano, él ejerce gran influencia sobre los hermanos. Esto ha contribuido para el crecimiento de la obra misionaria en su barrio, para un reavivamiento espiritual de los miembros, y así la iglesia se torna cada día más viva y más fervorosa. Las actividades son muy interesantes. La alabanza congregacional es uno de los puntos fuertes de la liturgia. El tocar el piano y liderar una pequeña banda musical. Rubén está contribuyendo para desarrollar otros talentos y crear un clima de participación, espiritualidad y adoración. Rubén es un verdadero líder que no mide esfuerzos para compartir sus conocimientos bíblicos. Su influencia es determinante.
y la utiliza con bondad y amor al abrir la palabra de Dios para los jóvenes y su iglesia. Es un apasionado por la enseñanza y creó una clase bíblica adaptada al programa Biblia Fácil los domingos en la noche, donde decenas de hermanos y visitantes tienen la oportunidad de estudiar la Biblia de una manera didáctica y atractiva. Muchas personas han tomado la decisión del bautismo a partir de esa clase bíblica. Decidido a dedicarle todo su tiempo a la predicación del Evangelio, Rubén además ofrece estudios bíblicos en las casas de los interesados. Uno de los motivos que hacen de la iglesia del barrio universitario un lugar tan activo espiritualmente es el gran coro, que reúne a gente de varias edades. El coro existe hace más de 18 años, siempre bajo el comando y dirección de Rubén. Él también es consejero espiritual del Club de Desbravadores Herederos del Rey e instructor de Orden Unida. Su conducta cristiana y su liderazgo ha llevado a los miembros de la iglesia a realizar cosas importantes. Una de ellas es la realización de un gran sueño: inaugurar la nueva iglesia construida al lado de la iglesia actual. En su trabajo como profesor universitario de ingeniería eléctrica, Rubén siempre da testimonio de su fe. ¡Qué bendición para la iglesia cuando vemos jóvenes que se dedican a vivir una vida en misión, haciendo de sus talentos sus ministerios! Y de esta manera son capaces de construir una historia de victorias en sus comunidades. ¿Qué tal ser un joven así? Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Qué maravillosas promesas las que Dios tiene para cada uno de sus hijos que confían en Él. Quisiera leerles del libro de Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 26. La palabra del Señor dice así: mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué maravilloso es saber que el Dios que creó los cielos y la tierra sustenta a sus criaturas. Si Él cuida de los árboles, si Él cuida del mar, si Él cuida de las aves, también cuida de ti. En medio de la adversidad, en medio de los afanes para conseguir el sustento diario, en medio de todas las circunstancias que nos amenazan, Dios se levanta como poderoso gigante, prometiéndonos que Él cuida de nosotros. Bajo esa confianza, nosotros venimos en el momento de fidelidad a devolver a Dios las bendiciones que Él ya nos ha dado. No sé cómo estás en este momento. Quizás estás muy bendecido porque Dios te ha dado un trabajo. Quizás estás pasando alguna dificultad en tus recursos o quizás estás sin trabajo. Pablo nos enseña que demos gracias a Dios por todo. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Oren conmigo y pidamos la bendición de Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque has abierto los cielos para que el sol caiga sobre nosotros. El pulmón está respirando y el corazón latiendo, y te alabamos por el don de la vida. Ahora queremos agradecer por aquellos a quienes tú, Señor, les has dado un trabajo, y de lo recibido de tus bendiciones vienen y comparten con tu iglesia. También quiero pedirte, Señor, por aquellos que han tenido desajustes en sus presupuestos. Darles la inteligencia, la capacidad para seguir adelante, construyendo bajo tu dirección un trabajo que pueda sacarlos adelante. Pero queremos orar por un tercer grupo. Es por aquellos que quizás se han quedado sin trabajo y sin recursos. Te alabo porque tú, Señor, los has sostenido. Permite que confíen en ti y pronto la puerta que están esperando que se abra con tu bendición. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, amarte,
a servirte y a entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
Feliz sábado y gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de este medio y tener el privilegio de abrir la palabra de Dios y en el caso de un servidor, dirigir la conversación bíblica. Así que agradezco a la iglesia de Spring Branch, nuestra familia, también al pastor Elmer Alférez por la oportunidad, el privilegio de abrir la Biblia, de dirigir la conversación, de dirigir el estudio bíblico. Así que sin más, vamos a la Biblia, a eso vinimos, virtualmente pero vinimos. Y te invito a que vayas al libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y vamos a partir del versículo 30 y de ahí vamos a reflexionar el día de hoy. En este sábado quiero aprovechar en lo que estás buscando la Biblia, en lo que buscas el libro de Hechos, en tu Biblia, ya sea tu Biblia física, ya sea que utilices tu teléfono, tu computadora, tu iPad, lo que quieras utilizar, lo que estés utilizando, no hay ningún problema. Utilízalo para que veas tú y tú puedas subrayar, puedas hacer anotaciones que vayan de acuerdo a tus realidades, de acuerdo a lo que tú estás experimentando. Y mientras estamos buscando el texto, solamente quiero poner la mesa, poner tal vez el diálogo, el sabor, el aderezo a la conversación del día de hoy. No sé si tú te has expuesto a una situación de que nunca has experimentado, que nunca has participado y sin embargo tienes que hacerlo, se te invita a hacerlo. Y entonces en ese momento estás con ese nerviosismo y necesitas cierta valentía y tal vez cuando estabas más joven y platicabas con tus amigos en la escuela, en la secundaria, tal vez, oye, me gusta aquella niña o me gusta aquel niño y entonces los amigos o las amigas te decían, está bien, ve a hablar con ella, ve a hablar con él, ándale, sí tú puedes, dale. Y entonces uno iba todo nervioso con el corazón latiendo y entonces llegaba ante la persona y entonces poder expresar lo que en ese momento, lo que signifique el amor a esa edad, poder expresarle a esta persona lo que uno siente. Ese nerviosismo, y sin embargo no es el nerviosismo lo que quiero enfatizar, sino el apoyo emocional que tenemos de cierto grupo de personas para decirnos, sí, tú puedes, tú puedes. Hace poquito me tocó ver un documental de un artista que por primera vez en su vida le tocó ordeñar una cabra y lo enseñaron a ordeñar la cabra y cuando terminó de ordeñarla le dijeron, toma la leche. Y él nunca había tomado leche, le decimos en mi tierra leche bronca, leche sin pasteurizar y leche de cabra que él mismo había ordeñado y entonces le dieron el tarro con la leche que él había ordeñado y entonces se le quedó viendo y no se atrevía y de repente dijo una frase de los jóvenes que ha sido mal utilizada, pero también tiene cierta realidad de lo que queremos presentar el día de hoy. Y él dijo YOLO. Es YOLO, que significa en inglés You Only Live Once. Solamente vives una vez. Como diciendo que tal vez nunca más me voy a exponer a esa situación. Así que agarró el tarro y se tomó la leche de cabra sin pasteurizar, leche bronca. Fíjense nada más. Pero había un grupo allí. Él no sabía qué hacer, estaba tratando de agarrar valentía y el grupo que estaba alrededor le dijeron, sí, tómala, tú puedes, no te va a hacer nada, sabe muy rica, sabe así, es tu experiencia, nunca más lo vas a experimentar, dale, sí, tú puedes, etc. Bueno, cuando yo leo el capítulo 4 del libro de Hechos, especialmente los versículos 23 al 31, encuentro una dinámica semejante, no igual, semejante, pero con una connotación más elevada que tomar leche bronca o que hablar con una muchachita o un muchachito en la secundaria. Tiene que ver con la misión, con quienes somos. Así que vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Y voy a leer el versículo 30 porque fue el versículo que tal vez muchos, quiero suponer, muchos durante la semana lo leyeron, lo meditaron. Así que así como estamos con la palabra de Dios abierta, te invito a que inclines el rostro para pedir la dirección de Dios. Padre nuestro, Señor, nos encontramos aquí porque creemos en ti. Creemos en tu palabra. Y creemos, Señor, de que tú vas a hacer la diferencia en nuestras vidas y utilizas la Biblia, tu palabra y el Espíritu Santo para tocar nuestros corazones. Estamos listos, Señor, háblanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dice Hechos 4:30.
29 más bien, había dicho mal el versículo 29, versículo 29 de Hechos 4. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas, pero mira lo que continúa diciendo, y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. El contexto inmediato es de que Pedro y Juan y también los discípulos estaban recibiendo cierta persecución por parte de las autoridades tanto civiles romanas como también religiosas judías. Inclusive en el capítulo 4 del libro de Hechos nos encontramos cómo es que Pedro y Juan son expuestos y son no encuestados, son entrevistados y están tratando de alguna forma u otra tratar de acorralarlos para que ellos dejen de predicar lo que entienden es la misión que tienen que cumplir. Inclusive a Pedro se le dijo y a Juan se le dijeron, ¿con qué autoridad? ¿El nombre de quién hacen esto? Y entonces Pedro presentó uno de los mejores sermones que podemos ver en la Biblia. Y después de haber sido amenazados, de acuerdo al texto, salen de la cárcel Pedro y Juan y entonces van con la iglesia. Y con la iglesia comienzan a contar la experiencia, porque la iglesia había estado orando por ellos, como también seguirán orando en otras circunstancias semejantes, porque no es la única vez que fueron puestos en la cárcel. A través de todo el Nuevo Testamento vemos escenas de persecución y de cárcel. Y la iglesia orando por estos personajes representantes del mensaje divino. Pues miren, le cuentan todo. Y entonces la iglesia o ese grupo que se encontraba con ellos en ese momento, dice el versículo 24 de Hechos 4, que entonces alzaron unánimes la voz y dijeron al Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, haciendo una referencia a Génesis capítulo 2 y a Éxodo capítulo 20. Casi pudieron haber dicho que en 6 días hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, conocían su Biblia, conocían la Torá, la ley. Pero continúa el versículo 25. Y por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Haciendo referencia al Salmo 2. Me llama la atención de que al momento de la iglesia presentarse al trono de la gracia, como lo expresa el libro de Hebreos, lo hacen con conocimiento de las promesas divinas, y no solamente de las promesas, sino también de las dinámicas humanas. En este caso, David haciendo referencia a persecución, y en ese momento la iglesia cristiana haciendo suya la experiencia de David. Y también reflejándola en lo que Jesucristo experimentó, donde inclusive hace mención a Herodes y a Pilato, que se confabularon para lastimar, para dañar, para afectar la misión de Jesucristo. Así viene la oración. Y entonces llegan al versículo 29. Después de expresar la realidad del mundo en el cual viven, después de expresar la realidad de que se encuentran bajo presión, tal vez psicológica, bajo presión militar, bajo presión emocional, bajo presión espiritual, no sé, todo lo que pueda uno añadir en esa experiencia, porque cada quien puede experimentar la crisis de diferente forma. La oración que hacen ellos me llama la atención, porque es una petición bastante puntual. Y dice, Señor, concede a tus siervos toda valentía, dice mi versión, que es la versión Reina Valera 95, la versión 60 dice, denuedo. Me llamó la atención porque es lo que están pidiendo. Ellos no están orando para que cambien el rey, para que quiten la persecución, para que ya los romanos no estén allí en sus tierras, para que los líderes judíos dejen de molestar. Esa no es la petición. La petición no es para arreglar a ellos, sino para que ellos tengan, en mi versión,
valentía. Y me puse a revisar qué significa esta palabra y me di cuenta que en el Nuevo Testamento esta palabra de nuevo o valentía aparece o es utilizada 31 veces en todo el Nuevo Testamento y 3 veces en el capítulo 4 del libro de Hechos. O sea que el 10%, una de cada 10, se encuentran allí en el capítulo 4 del libro de Hechos. Uno, cuando los líderes judíos se dan cuenta que Pedro y Juan hablan con valentía. Aquí, cuando la iglesia le pide a Dios valentía. Y en el versículo 31, el Espíritu Santo se manifiesta y se manifiesta en valentía. Fíjate, valentía. Y me puse a ver qué significa esta palabra valentía, porque es bastante puntual. Es decir, no fue una oración larga pidiendo mil cosas. Señor, danos recursos, danos finanzas, danos pastores, danos fe de Jesús, danos Biblias. No, danos valentía. Es lo que necesitamos en este momento. Evidentemente, ellos reconocen de que están luchando con su valentía, con su esfuerzo, entienden lo que tienen que hacer. Saben que tienen la capacidad de hacerlo, pero necesitan ahora la valentía, el denuedo, dice la versión 60. Y me puse a ver qué otras palabras son utilizadas en la traducción de esta palabra. Franqueza, seguridad. Señor, danos atrevimiento. Me llamó la atención esa palabra, atrevimiento. Danos confianza. Capacidad para hablar abiertamente. Capacidad para hablar claramente. Están conscientes de su debilidad como seres humanos, pero no piden que cambien las circunstancias, sino que piden que ellos tengan la capacidad de cumplir con la misión corporativa y cumplir también o hacerse del propósito individual de la existencia de cada uno de ellos. Ellos tienen claro su propósito. Tienen clara su misión. Solo necesitan valentía, seguridad y atrevimiento. Es lo que piden. El pastor Alférez me invitó a predicar de educación y para este momento el pastor Alférez está a estar pensando, pastor, ¿y en qué momento hablas de educación? Te voy a decir cómo conecto esta realidad con la educación. La educación tiene el objetivo, de acuerdo a nuestra literatura inspirada, y me refiero a la Biblia y Espíritu de Profecía, la educación es el afinador. Afina nuestras capacidades, nuestros dones y nuestras intenciones para cumplir la misión que Dios nos ha dado. La educación es eso. La educación es el regenerador, de acuerdo al libro de la educación. La educación es el regenerador de las capacidades físicas, mentales y espirituales del ser humano. Y no nada más para ser grandes, para ser famosos, para ser importantes, para ganar dinero, tener un trabajo. No, es regenerarnos para el servicio. Esa es la responsabilidad de la educación. Lo que pasa es que nosotros hemos confundido lo que es educación y le hemos añadido a lo que es simplemente escuela. La escuela forma parte de la educación. Pero educación es algo más. Hoy en día, la misión que tenían esta iglesia en la época de Pedro y Juan y los demás apóstoles es la misma misión que tenemos tú y yo como iglesia y como individuos. Hacer saber a otros lo que Dios tiene preparado para nosotros. Seguimos teniendo la misión colectiva, pero esa misión colectiva solamente se cumple. Fíjate bien lo que digo. La misión de la iglesia colectiva solamente se cumple en el momento en que cada individuo se compromete con su propósito o su misión dentro de esa misión corporativa o colectiva. ¿Quién es la iglesia? Cuando decimos es que la iglesia, la responsabilidad de la iglesia, como que de repente estamos empujando la responsabilidad de nuestra, cuando en realidad lo que debemos hacer es hacernos la responsabilidad de decir es mi iglesia, es mi misión, es mi propósito. Así es.
Y la educación, de acuerdo a la literatura que tenemos, la educación es esa serie de dinámicas que nos expone a experiencias, a información, a procesos que nos ayudan a nosotros como individuos a afinar nuestras habilidades y a generar confianza en lo que es nuestra misión. Quiero compartir contigo algunas citas. Mira lo que dice estas dos citas que encontré, las imprimí para asunto de rapidez. Leo la primera que se encuentra en el libro Consejo para los Maestros, página 346. Mira lo que dice esto con respecto a la educación y a la misión del individuo. El gran objeto de la educación es habilitarnos para usar las fuerzas que Dios nos ha dado de tal manera que representemos la religión de la Biblia y fomentemos la gloria de Dios. Esa es la educación. El gran objeto de la educación es habilitarnos para usar la fuerza que Dios nos ha dado de tal manera que representemos la religión de la Biblia y fomentemos la gloria de Dios. Del libro El Ministerio de Curación, página 307, dice, la verdadera educación es una preparación para ser misionero. Fíjate. Yo fui a la escuela y estudié teología. Mi esposa estudió nutrición. Alguien más estudió para maestro, enfermería, para mecánico, para... La lista es interminable. Pero de acuerdo a nuestro concepto de educación, la educación es una preparación para ser misionero. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes. Y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para este servicio. Esa es la educación. El objetivo de la educación es prepararnos para ser misioneros. Para cumplir lo que la iglesia estaba pidiendo en este momento, para poder predicar y poder cumplir la misión que se nos encomendó. Y que no se nos encomendó entre nosotros, no es que nos pusimos de acuerdo cuál es la misión. Dios nos dio esa misión. Ahora, ¿cómo trabaja la educación? La educación tiene ciertas agencias educativas. Hay dos que son bastante, digámoslo así, orgánicas, que es, podemos decirlo así, el hogar y la comunidad. El hogar y la comunidad nos educan. Los valores de la comunidad, de alguna forma u otra, los vamos adquiriendo. Nosotros nos vestimos, usamos el cabello, es decir, de acuerdo a lo que en mi comunidad, de acuerdo a lo que en mi cultura se dice que es una persona que debe estar decentemente vestida, pues se viste una persona con saco y corbata. Hay lugares donde vestirse decentemente es con guayabera. Es decir, hay ciertos elementos, ciertos valores de la comunidad que uno adopta y es parte del proceso educativo. Hay otras agencias educativas que son un poquito menos orgánicas, son un poquito más prepensadas, como la iglesia y la escuela. Son diferentes agencias que ofrecen dinámicas para afinar nuestras habilidades, para afinar nuestros dones y encauzarlos al servicio, para afianzar nuestra fuerza, nuestra valentía, nuestro atrevimiento para el cumplimiento de la misión. Sin embargo, hemos caído en un error. Y creo que el libro La Educación, página 13, lo presenta. Dice, nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Pensamos muy poco. Cuando pensamos en educación, estamos pensando muy abajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la persecución o la prosecución, de acuerdo a la versión que lea, de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. No es un título. No es, decimos de un niño que se porta bien, es el niño que está muy bien educado. Es más que la cortesía. Si hablamos de la escuela, es más que un título, es más que una profesión.
significa más que la preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso, fíjate bien, de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Increíble, tú pensabas que en el cielo no íbamos a servir, íbamos a sentarnos en una nube, a tocar un arpa y a soplarnos con una palma. No, la vida eterna se va a ser una vida de servicio. Y la educación, de acuerdo a esto, es más que tener un título. La educación es más que muchos elementos que nosotros conectamos con educación, de acuerdo al texto, de acuerdo a esta cita. La educación es el desarrollo del ser humano completo para cumplir la misión de servicio que se nos ha dado, se nos ha encomendado. Por tal motivo, me atrevería a decir de que nosotros hemos limitado, fíjate bien, tal vez como sociedad, no en forma individual, pero como sociedad y posiblemente como iglesia, no sé. Hemos limitado la educación cuando hablamos del hogar, la agencia educativa del hogar, a techo y comida. ¿Qué es mi casa? Techo y comida. A la iglesia, sermones y cantos, por decir algo. La escuela, a un diploma o a una profesión. Esa es educación. Eso es lo que hemos pensado. ¿Qué es la casa? Pues la casa es donde voy a dormir y donde como. Bueno, ahora quién sabe si comemos ahí. Bueno, aunque con el COVID estamos comiendo ahí más que antes. La iglesia es para escuchar un sermón y cantar. Si son agencias educativas, porque el hogar es una agencia educativa de acuerdo a suficientes citas. La iglesia es una agencia educativa y la escuela, obviamente, es la más natural, la que conectamos en forma más fácil. La escuela también es una agencia educativa. Déjame leerte una última cita. En el libro de Educación, página 14 también. La anterior era página 13, es página 14. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. Donde quiera que nos dirijamos, el dominio físico, mental y espiritual, cualquier objeto que contemplemos fuera de la machetez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Y mira lo que dice ahora. Cualquier ramo de investigación, cualquier ramo de investigación o conocimiento, yo le podría añadir, que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que trabaja en todas las cosas, y por medio de ellas, la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Fíjate. La educación, el adquirir conocimiento no es algo ajeno. Nosotros como seres humanos, como hispanos, nuestro idioma inclusive nos va en contra de lo que predicamos que es el ser humano, el alma. Nos traiciona el idioma. Y comenzamos a hablar de separar el aprendizaje. Y en la casa, pues hay que aprender ahí los modales y aprender a decir por favor y a decir gracias. En la iglesia, vamos a enviar el corazón a la iglesia para que en la iglesia se le enseñe de la Biblia, se le enseñe de Jesús, se le enseñen las doctrinas, se le enseñe a ser un buen cristiano. Y en la escuela, vamos a mandar la mente a la escuela. Y entonces en la escuela se le va a enseñar a la mente las matemáticas, la gramática, las ciencias sociales, ciencias naturales, la física, la química, etc. Ese es nuestro entendimiento. Pero no. De acuerdo a estas citas y más, la educación no es separar al ser humano y mandar, digámoslo así, la mente en la escuela, el corazón a la iglesia y las manos a la casa. No. Toda investigación, todo acceso a conocimiento nos pone en contacto con Dios. Por eso es importante asegurarnos qué agencia estamos eligiendo. Ponte a pensar.
Tú puedes decir, pastor, pero ¿y qué tiene que ver aprender las matemáticas con Dios? Pues de acuerdo a esta cita, el aprender las tablas de multiplicar, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, etcétera, etcétera, etcétera. Ese entendimiento, ese desarrollo mental, de acuerdo a la cita, me conecta con Dios. No podemos separar. No podemos decir, bueno, es que la religión la aprende en la iglesia, las buenas modalidades las aprende en la casa y entonces en la escuela aprende las matemáticas y la gramática. No, eso no es adventista. Así no lo entendemos nosotros. No creemos en una segmentación del ser humano, de dividirlo para que entonces educarlo en diferentes agencias o en diferentes contextos, sino que el ser humano en sí, todo se encuentra en la casa, físico, mental y espiritual, y el ambiente del hogar afecta las facultades físicas, mentales y espirituales. Lo que sucede en casa aporta la educación de todo el ser. Lo que sucede en la iglesia afecta todo el ser, no nada más las partes espirituales, no, también afecta las partes físicas y también las partes intelectuales. Y en la escuela no es diferente. También la escuela tiene efectos e influencias sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. La misión de la iglesia no ha cambiado. No ha cambiado. Seguimos teniendo la misma misión de ser misioneros y servir. Por alguna razón, hemos querido dividir las responsabilidades, pero eso no es bíblico ni es adventista. Viendo algunas evidencias científicas, por decirlo así, los jóvenes que se exponen a un hogar adventista, a una iglesia adventista y a una escuela adventista, tienen el doble posibilidad de bautizarse. Tienen el doble posibilidad de permanecer en la iglesia en forma activa. Inclusive, el doble probabilidad de que den diezmos. No hay desventajas académicas. Eso es un mito. De que voy a mandar a mi hijo a una escuela mejor para eso. Ya hay demasiados estudios adventistas y no adventistas que expresan que la escuela no hace la diferencia, sino lo que tiene el ser humano. Lo que las iniciativas y los esfuerzos del joven hacen la diferencia. Hoy el objetivo ha sido presentarte la misma misión hoy en día. Y también los desafíos. Necesitamos valentía hoy para cumplir la misión. Y Dios nos dio 3 agencias para afinarnos y para fortalecernos y cumplir con esa misión. Y esas 3 agencias, de acuerdo a la Biblia y el Espíritu de Profecía, son el hogar, la iglesia y la escuela. Y el llamado es simple. El llamado es simple. A intencionalmente, sacar provecho de cada una de las agencias. Entiendo que hay desafíos. Entiendo que hay limitaciones. No solamente con la escuela adventista, también con la iglesia adventista en este momento tenemos limitaciones. No podemos reunirnos. También el hogar tiene limitaciones. A veces papá y mamá no se llevan bien. A veces las finanzas no están allí. A veces hay otras presiones. Sin embargo, eso no es un obstáculo. Es importante que recordemos para qué nos estamos preparando. No estamos preparando para ser pastores inclusive. No estamos preparando para ser maestros o enfermeras o ingenieros. Esa es una parte de la educación. Pablo hacía tiendas de campaña, pero eso no era su misión. Su misión era predicar el evangelio. Toda agencia educativa adventista tiene el propósito
de hacernos misioneros. Ojalá que como individuos, como familias y como iglesias, hagamos esfuerzos para fortalecer la familia, para que sea lo que debe ser. Para que la iglesia también sea ese agente educativo que nos ayude a ser misioneros y sacar provecho de la escuela para también fortalecer, no solamente en el hogar, no solamente en la iglesia, sino que también la escuela aporte al mismo esfuerzo educativo. Que Dios nos bendiga. Pienso en los momentos que junto a ti pasé, la alegría invade todo mi corazón. Cada hora, cada instante, nunca los podré borrar, grabados en mi mente, por siempre estarán. En tus aulas yo aprendí a estudiar, a compartir del amor y del perdón. Esta es la educación, la adventista es la mejor. Esta es la que mi Dios nos regaló. Cada niño, cada joven de Jesús podrá aprender de las ciencias matemáticas y también de su deber. Y aun cuando fuere viejo, nunca se aparatará, y en el cielo una corona en sus frentes brillará.